Y la trama de esta serie comienza cuando él es llevado por sus deseos, por lo que mira, y su camino en adelante termina mal. En consecuencia de esto, su otro hermano, el mayor, demuestra su verdadero carácter, lo que realmente estaba en su corazón. La tarea principal del papá es sanar las heridas de su hijo, el menor, y también de su hijo mayor. Ese es como como un adelanto de todo lo que vamos a llevar este mes. Lucas capítulo 15, versículo 11 para adelante. ¿Ya lo tienen? Bien. Podemos leer, dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Solo vamos a avanzar hoy del 1 al 13, pero durante todo el mes se va a ir desarrollando esta serie. El tema del día de hoy es falsa libertad. El tema del día de hoy es falsa libertad. El hijo menor pide la herencia de su padre, y quiero que entremos un poquito en contexto de lo que está hablando Jesús. Jesús y los maestros enseñaban, solamente los maestros podían enseñar en parábolas, porque había gente que no podía entender algún lenguaje, y también Jesús enseñaba parábolas para demostrar las riquezas del reino, para mostrar el carácter de su padre, para mostrar qué era el reino de Dios verdaderamente. Entonces la cultura en ese momento, en ese tiempo, y estaba escrito que decía que el papá tenía que entregar la herencia en vida o cuando haya muerto. Y lo que le correspondía al hijo mayor era 2/3 partes de todo. Eso significa que toda su herencia lo divide en 3 partes y 2 era para el hijo mayor. Qué privilegio para mí, yo soy el mayor. ¿Cuántos mayores habrá aquí? Si estuviéramos en esta cultura, tenemos toda esa herencia para nosotros. Y la última parte se dividían todos los que quedaban. Y se imaginan que sean 5 o 6 hermanos. Entonces en la última parte tenían que dividirse todo. Pero este hijo no quería esperar a que su papá pueda morir. Estaba en su derecho el papá poder dar su herencia a sus hijos en vida o cuando haya muerto, pero estaba escrito. Y Jesús está contando acerca de esta historia. Y el hijo menor, con todo su derecho que tiene, pide la herencia a su padre. Pedir la herencia es un símbolo de libertad, es un símbolo de independencia. Cuando uno quiere ser independiente. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Pueden levantar su mano? Bueno, ¿cuántos papás que un día fueron hijos? También tenemos que levantar nuestra mano. Nunca terminamos de ser hijos. Y ahora que somos papás, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Nunca terminamos de ser hijos. Nunca quieras cambiar esa posición. Pero hubo sí en la palabra personas como el hijo pródigo, que antes que se fundase la tierra, habían tomado una decisión de independencia. Habían tomado una decisión basado en la soberbia, en el orgullo, en la rebeldía, de querer ser independientes, de que ellos también pueden ser lo que ven, lo que creen, llevados por sus emociones. Y encontramos en el libro de Isaías, antes que se fundase el mundo, antes que se fundase la tierra, los cielos y la tierra, encontramos a un ser que Dios también había creado, y es el lucero de la mañana. Y él también había dicho: yo quiero ser independiente, yo también quiero gobernar, yo también quiero ser
quiero tener señorío, y en su sed de independencia, en esa sed, en esa hambre de poder ser él quien gobierne, dice, subiré al trono y seré igual a Dios y gobernaré. Había una sed de independencia, pero las motivaciones estaban equivocadas y su final fue triste. Después encontramos a los hijos de Aarón en el libro de Levíticos. Los hijos de Aarón, como Moisés y Aarón hacían sacrificio a Dios, porque ellos estaban autorizados para hacer este sacrificio, los hijos del sumo sacerdote Aarón dijeron, nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué nos impide a nosotros? Entonces dice que elevaron un sacrificio que Dios no había reconocido. Y en ese momento terminaron muertos. Una falsa religión, una independencia religiosa creado a su forma, a su manera, que se acomoda a lo que uno quiere. Y termina triste. Y encontramos también en la vida de dos personas que son bien importantes en la palabra independencia también. Abraham y Lot. Abraham, el padre de la fe, su sobrino Lot. En algún momento tuvieron un problema ellos. Y Abraham le dio a escoger a Lot. ¿Cuál lado quieres ir tú? Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú vas al norte, yo me voy al sur. Entonces dice que Lot alzó sus ojos y miró el Jordán y miró toda la llanura y dice que era tierra fértil y las aguas regaban y todo era hermoso. Y fue llevado por sus ojos y decidió ir por ese lado. A Abraham solo le quedaba el resto. Esta historia de Lot, aún Jesús lo reconoce como un hombre justo. Pero al tomar una independencia, una decisión basado en sus emociones, en lo que estaba viendo, terminó viviendo y criando a sus hijos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tú conoces esta historia de Sodoma y Gomorra. Una ciudad perversa, una ciudad donde la maldad había llegado a los pies hasta las alturas de los cielos y Dios decidió erradicar. Ahí había terminado Lot. Y Dios aún lo reconoce como un hombre justo, pero su familia fue educado en ese lugar. Sin embargo, a Abraham, Dios le dijo, levanta tu mirada y ve. Y todo lo que ve tus ojos, a la izquierda, a la derecha, al norte y al sur, es tuyo. Y lo daré a ti, no solamente a ti, sino a tu descendencia. Y tu descendencia heredará la tierra. Yo me imagino que Abraham no levantó sus ojos para ver la tierra, sino levantó sus ojos para ver quién estaba haciendo la promesa. Y se aferró a la promesa, por eso es el padre de la fe, porque él no se guiaba por lo que veía, porque si se iba a guiar por eso, entonces ¿qué le quedaba? Espinos, piedras, porque el otro lado había escogido Lot. Pero él puso su motivación. Él puso sus ojos en quien estaba diciendo la promesa. Entonces, en cada una de estas personas, ciertas características de nosotros nos identificamos. En cierta edad de nuestras vidas, nosotros tomamos decisiones como el hijo pródigo, de independencia. Y está bien. Pero tiene que ser en un momento cuando haya madurez. Y por cierto, también tomamos independencia en el ámbito espiritual que vamos a ir viendo. La independencia del hijo pródigo nos trae fracaso.
La independencia del hijo pródigo está basado en emociones y sus pensamientos son necesidades sin la aprobación y la validez de alguien más. Yo no recuerdo mucho mi adolescencia que quería escapar de casa o salir y ser independiente. No recuerdo mucho, o tal vez no quiero recordar, que es distinta. Pero dado el caso, en algún momento las recomendaciones y las exhortaciones que nos hacen nuestros papás son tan cansadores que decimos, mi papá no tiene la razón. Que decidimos tomar una decisión de que quisiera ya ser mayor de edad, tener 18 años, salir de casa. No quiero que levantes la mano porque creo que todos caeríamos en esto. Y en algún momento decimos, ya me he cansado de todo esto y sabes, me quiero ir, quiero ser mayor. Yo ahora que tengo más de 40 años, quisiera volver a la casa de mi papá, sin las responsabilidades que tengo. No me arrepiento de lo que he construido y de lo que tengo hoy, pero quisiera volver a ese momento, a ese nido, donde no había responsabilidades que la vida nos da cuando salimos de casa. Y solamente lo entendemos después. Este hijo pródigo solamente había visto lo que sus ojos ven como Lot. Miró y vio, dice, la cultura y los jóvenes de hoy ven, ¿qué ven? Libertad, confunden con libertinaje. ¿Y qué es lo que quieren? Libertad. Hacer lo que quieren, sin tener límites, sin tener topes. Cuando les decimos, no, el amor todavía no está listo para ti, tienes que madurar, para ellos no. Nosotros ya estamos de vuelta, papá. Tú no sabes, los tiempos han cambiado. Y la palabra sí dice, no hagas dormir al amor ni lo despiertes antes de tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y yo hablo cosas como estas en casa, en mi hogar, en mi familia, y decimos, va a haber un momento en que vas a tomar un esposo, un marido o una mujer y vas a tener que salir de mi casa. En algún momento les dije, cumplen 27 años y se van, hijos. Y hay independencia sana, hay independencia que prospera y hay independencia que trae fracaso. Lo importante son las motivaciones que tenemos. ¿Qué nos motiva a ser independientes? Este hijo pródigo solamente quería toda la herencia, no había tomado en cuenta ni siquiera la salud de su papá, ni siquiera le importaba si vivía o moría, no me interesa. Quiero lo que me corresponde y por ley lo que para mí es. Y dice que varios días después, juntándolo todo, o sea, él ya tenía planificado desde algún momento salir de casa. Y ya sabía a dónde se va a ir. Y más o menos ya hizo el cálculo de cuánto le tocaba. Y de repente le habrá dado ganado, tierra, oro y todo eso, dice, juntándolo todo, de repente lo ha vendido y juntándolo todo se fue y le echó a perder todo. Pero la palabra también señala de que este hijo pródigo se fue lejos. Lot se fue tan lejos que llegó a terminar viviendo en Sodoma y Gomorra, criando a sus hijos en un lugar donde la inmoralidad era el pan de cada día. Al punto que Lot dijo, ¿saben? No toquen a los hijos de Dios, porque habían visitado dos varones. Tomen a mis hijas y llévenselos y hagan con ellas lo que quieran. La cultura había absorbido tanto a Lot que no tenía el sentido de protección. Él podía haber dado aún su vida por su familia y por sus visitantes, pero había sido absorbido por todo esto. O sea, la sed de independencia que te lleva a fracaso depende mucho de tus motivaciones.
Y estamos hablando de algo físico solamente, no estamos entrando en el ámbito espiritual. Hay una independencia que es sana. Dice la Biblia, por tanto, dejará. ¿Quién tiene que dejar? El hombre. ¿Qué va a dejar? A su padre y a su madre. Dios habla de independencia, sí, en Génesis, al comienzo, cuando Adán y Eva están ahí y forma el matrimonio y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, dejarán su casa y serán una sola carne. Entonces hay una independencia así que como hijos tenemos que aprender cuando estamos en casa, de que hay un propósito divino por el cual sí podemos dejar casa. Es para formar una familia. Amén. Claro, los casados dicen amén, pero los jóvenes y los adolescentes, formar una familia es un propósito divino. Es entrar en el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y dejar la casa. Y llegar al altar, tomar una decisión, vivir después juntos. Sí, tiene desafíos. Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, o sea, pruebas, habría dificultades, pero no teman, yo he vencido a todas estas cosas. O sea, el que está en mí, mayor es que el que está en el mundo. Entonces, si Dios hizo una promesa, Él la va a cumplir. Pero el hijo pródigo no tomó una decisión de formar una familia. Él quería vivir la vida a su manera, a su gana, como decimos, a su gusto. En la vida cristiana también tomamos cierta independencia, como el hijo pródigo. Y de repente hacemos una imagen de Dios a nuestra manera. ¿Saben qué? Es primer domingo, tenemos Santa Cena, voy y después no pasa nada. ¿Qué tal eso? Eso es independencia espiritual. Yo formo a Dios y mi relación con Dios a mi manera, pero no a la manera de Él. Y leo la palabra los días que sí tengo tiempo y después no. ¿Y qué pasa más peor? Que saben, no me gusta lo que en la iglesia y le encuentran algo y se van y se salen y se van a otra iglesia. Y ahí tampoco les agrada algo y ya no son ovejas, sino como conejos, van saltando de iglesia en iglesia buscando una independencia que les agrada, que se acomode a su vida. Esa es la independencia espiritual que trae fracaso. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Somos hijos? Él es nuestro Padre. ¿Y qué debemos obedecer? En todo. Y la palabra dice, no dejando de congregarnos. Entonces, tú has tomado una buena decisión, pero ¿cuáles son tus motivaciones por el cual tú has venido? Yo quiero motivarte a que tu independencia del yo, como dijo el lucero de la mañana que después es Satanás, dice, yo subiré, yo gobernaré, yo seré. Cree una dependencia. Porque si soy yo, soy egoísta cuando pienso en mí. Cuando jalo las cosas a mi gusto, a mi manera, soy yo. Y terminará en ruina, terminará mal. Pero crear una dependencia prospera. Hay una dependencia que prospera. La palabra de Dios dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dios ha creado una fuente de bendición que son tus papás.
Yo ahora quiero hablar a los adolescentes, a los jóvenes. Dios ha creado la familia y sobre eso ha creado al papá, a la mamá y los hijos en ese orden. Es un orden de responsabilidad, no es un orden machista, no es un orden donde puede uno ser soberbio y hacerse respetar porque yo soy el hombre de la casa. El hombre tiene mayor responsabilidad que la mujer. Aunque ambos son uno, así como la iglesia y Cristo son uno, así el hombre y la mujer son uno, pero el varón es el capitán de la casa, es la cabeza del hogar y él tiene la responsabilidad de su hogar. Nuestra tarea como padres hacia nuestros hijos es mostrar a Cristo. Y nuestra dependencia como padres hacia Dios va a crear una dependencia de los hijos hacia nosotros, que les muestre el camino. Pero si nosotros cortamos la dependencia entre Dios y nosotros, nuestros hijos van a tomar esta decisión, como el hijo pródigo, y que no nos extrañe y que no nos duela después, porque así es. Lo que sembramos, cosechamos. Como hijos, la fuente de bendición son nuestros padres. Lot podía tomar una decisión de arreglar sus diferencias con Abraham, porque la bendición no era para Lot, la bendición era Abraham. Y mientras estaba con Abraham, Lot también era bendecido, Lot también había tenido ganados, y dice que el lugar donde habitaban no podía abastecer para ambos, pero podía arreglar sus diferencias, y él decidió irse por allá en vez de arreglar sus diferencias. A veces como hijos tenemos diferencias en casa. Esas diferencias nos llevan a tomar decisiones equivocadas de independencia más adelante. Y nos arrepentimos después, pero ya está hecho. Como hijos tenemos que aceptar la corrección de nuestros papás, porque esa es la vid. Esa es la fuente de bendición. De ahí fluye la bendición de Dios. Es una cobertura que Dios ha puesto. Y como papás, los vuelvo a decir, debe ser nuestra tarea mostrar a Cristo para que esto no suceda. ¿Y qué hago ahora que ya, he tomado la decisión de salir de casa, o no he tomado la decisión correcta? Mis motivaciones han sido otras. He sido llevado por los placeres de este mundo, por las cosas de este mundo, las pasiones desordenadas, y eso me ha empujado a llegar a este lugar. Ahora ya tengo una vida, tengo una esposa, tengo hijos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vuelve a casa. Ahora no estoy diciendo que yo, mis hijos, me voy a la casa de mi papá. Papi, he escuchado el mensaje, así que estoy a tus órdenes. Y si eres joven y estás pasando esta situación, vuelve a casa. La palabra dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. De manera espiritual, separarnos de Cristo y crear una imagen de un Cristo que se acomoda a nosotros es ser un pámpano independiente. Ese pámpano no va a dar frutos. Ese pámpano tarde o temprano va a terminar en ruina. Te he mostrado 3 ejemplos. 3 ejemplos de que ha salido del hijo menor, que no ha terminado bien. Una religión que tú comiences a formar a tu manera, a tu gusto, va a ser la religión de los hijos de Aarón. Puedo hacer lo que quiera. Dios está en todo lado. ¿Han escuchado esto? Yo he escuchado muchas veces: Dios está en todo lado, Él es omnisciente, omnipresente. Si leo en mi casa la palabra, Dios me escucha, y está bien, pero ¿cuáles son tus motivaciones? Es no estar sujeto a una iglesia local, es no estar sujeto a un pastor, porque toda oveja debe estar sujeto a un pastor. Y Dios ha puesto, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, maestros,
y evangelistas. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo, dice, sea edificado a fin de que seamos justos y perfectos. La idea entonces no es salir de aquí y encontrar una iglesia que se acomode a nuestras necesidades. Es madurar en un lugar donde Dios nos ha establecido. En vez de ser ovejas, ser conejos, creo que es un error. Y no quiero que pongas caras largas, porque vuelvo a casa, es la serie de este mes. Si tú has tomado una decisión como esta, en algún momento de tu vida, de crecer de manera independiente en la vida espiritual, puedes volver a casa. Puedes volver a casa.